Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Me corta el pelo, sí, ¿qué pasa? Hoy, por cierto, no está Snow. Snow no va a poder estar porque está en la peluquería en estos momentos, ¿vale? Si luego queréis, subo a Twitter una foto de cómo lo han dejado. Está en la pelu. Lo van a dejar finito de Córdoba para la cena de Nochebuena, que tiene que estar guapo, evidentemente. Vamos a ver, hoy venimos con un podcast. Un podcast que grabé ya hace un mes por lo menos. Pero me parece un tema muy interesante, lo habréis leído en el titular, y es en relación a El Señor de los Anillos de Poder. Invité a los amigos de Idiocracia, más concretamente a Tony, para hablar un poco de la importancia de Tolkien y de cómo los Anillos de Poder, pues bueno, habían hecho una adaptación, pseudo-adaptación, un tanto regulera, ¿vale? Entonces, si os parece guay, empezamos con el vídeo. Ya sabéis que es un podcast, es decir, no tiene imágenes, bueno, sí, una imagen de fondo y tal, no tiene imágenes, pero también tenéis en la descripción el podcast como tal, ¿de acuerdo? O sea, podéis disfrutar del formato podcast en las plataformas donde podéis escuchar podcasts, en iBooks, en Spotify, en Amazon Music, donde sea, pero podéis escucharlo en formato podcast. Aquí solamente vais a escuchar la conversación, la tertulia. Las otras secciones no las vais a escuchar porque, pues bueno, las otras secciones no tienen tanta importancia como esto, ¿vale? Digamos que son el Naruto del podcast, para que os hagáis una idea más o menos. Dicho lo cual, os dejo con el podcast, comentarios y venga, rumbo hacia los 10.000 suscriptores, que si no mi perro no come, ¿vale? Venga. Bueno, pues estamos aquí con la sección principal, el grueso del replicante. Hoy tenemos a un nuevo replicante a bordo del podcast, y es que se ha dejado caer por acá, por nuestra nave, un gran amigo, la verdad, y un creador de contenido, desde mi punto de vista, bastante infravalorado. Él es Tony, su canal de YouTube es Idiocracia, es un proyecto muy interesante. Y nada, te doy la bienvenida, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias por invitarme al replicante. Me hace mucha ilusión, de hecho, ya no solo por el formato podcast, que es una cosa que respeto mucho, siempre me ha gustado mucho la radio, pero los tiempos que corren se hace muy difícil hacer algo así. Y por estar contigo, ya te lo dije yo en su momento, te admiro y eres un referente, uno de los motivos por los que yo un día me puse delante de la cámara, ¿eh? Pues es muy curioso, me pone un poco azorado eso, que me lo diga un chaval joven, puedo llegar incluso a entenderlo, me sigue sorprendiendo, pero que me lo diga una persona que probablemente me saque una década de vida, dice mucho. Y por cierto, teniendo en cuenta el contenido que hacéis, dice muy bien de lo que he estado haciendo en los últimos años, también te digo. También te digo. Si no los conocéis, ellos son Idiocracia. Tony es uno de los integrantes de Idiocracia, los vais a encontrar en YouTube, creo que también tienen Twitch, ¿verdad? Uh-huh. Y os lo vais a pasar muy bien. Yo personalmente, al que esté escuchando más allá de donde esté, si está pasando al perro, está ahora mismo en el baño, yo recomiendo los Fairflix. Allá cada cual como quiere conocer a Idiocracia. A mí me parece una buena forma de entrar, en el canal. Con chubasquero a poder ser, porque hay muchos litros de bilis, pero sí. Oye, os habéis descrito una vez, y luego ya pasamos a Tolkien, pero os habéis descrito una vez como destructores de contenido y me flipa, ¿sabes? ¿Por qué? Hombre, en cierta manera es un poco la filosofía del canal. Nosotros funcionamos intentando hacer lo contrario que se ve a día de hoy en las plataformas, ¿no? Y es inevitable que todo el mundo acabe haciendo lo mismo en cierta manera. Nosotros también hacemos un poquito de lo que hace todo el mundo, pero sí que nos movemos con las ganas de siempre prestar algo diferente. Ya bien sea la opinión, el punto de vista o la forma, el formato, el fondo. Nos gusta hacer cosas diferentes, apostamos por eso. Y muchas veces pues nos sale muy caro, pero bueno, ahí estamos. Eso te iba a decir, es un arma de doble filo, porque es verdad que os diferencia. Lo conseguís, por cierto, al menos para mí lo conseguís. Pero, bueno, si un contenido triunfa en una plataforma, por algo será, ¿no? O sea, igual destruirlo, desde luego igual no es la mejor forma de crecer de manera orgánica en la plataforma. Pero que os quiten lo bailado porque os lo pasáis de puta madre. Bueno, poco a poco. Por lo menos nos lo pasamos bien, que es lo importante. No, y tenéis vuestra gente, también os digo, fieles, además se lo pasan bien, una comunidad muy bonita. Yo siempre me divierto leyendo los comentarios.
Sí, de hecho es lo que hemos descubierto por lo que no dábamos un duro y en el fondo por lo que seguimos, porque de repente hemos descubierto que hay mucha gente que sí que se lo pasa muy bien, que confía en nosotros. Tenemos un montonazo de miembros en el canal aportando dinero. Nosotros en ningún momento pensamos que podíamos sacar pasta con esto y ahí estamos reinvirtiendo y ganando y dándole fuerza al proyecto. Y desde luego es lo mejor, descubrir que hay mucha gente que se ríe con nosotros y que hay mucha gente que es incluso más graciosa que nosotros. Nosotros nos reímos mucho con los comentarios del chat, con los comentarios de los vídeos y se agradece, la verdad es que se agradece. Pues ahí queda eso, Idiocracia. Y ahora ya vamos con el grueso del podcast, que es Tolkien. No vamos a descubrir aquí al escritor del Señor de los Anillos, la verdad. Creo que hay 392.462 podcasts sobre la obra de este señor. Y un montón de libros también escritos sobre él. Todo el mundo conoce a Tolkien. No todo el mundo ha leído a Tolkien, por cierto. Leer la Wikipedia no es leer a Tolkien, es muy diferente. Y ver las películas tampoco es leer a Tolkien. Entonces, lo que vamos a hacer en este ratito que vamos a charlar con Tony es hablar un poquito de nuestra experiencia también con Tolkien. ¿Qué representa o qué significa para nosotros este escritor? Y luego, evidentemente, ahondaremos en el problema que ha supuesto para nosotros, como amantes de Tolkien, el estreno de Los Anillos de Poder. Ya no tanto el estreno, sino la manera en la que han enfocado la pseudo-adaptación esta que han hecho. Entonces, Tony, sí, cuéntame un poquito a ver si te apetece hablarme de Tolkien, de cómo lo conociste, de cómo entraste a su obra y tal. Mira, mi experiencia con Tolkien es cuanto menos curiosa. Yo leía por aquel entonces, yo lo descubrí relativamente tarde, hay mucha gente que lo descubrió de niño. Yo lo descubrí, creo que tenía unos 14 o 15 años y fue por pura casualidad. Encontré el primer libro de La Comunidad del Anillo en una estantería de casa. Y en eso que me puse a leerlo y de repente no pude parar de leer aquello porque era impensable para mí encontrar dentro de un libro algo tan grande, ¿no? En tantos sentidos. Y recuerdo leerme aquello en semanas. Para un chaval de mi generación, con 14 años, con 1000 cosas en la cabeza, de repente acabé enganchado a aquel libro. Y desde entonces empecé a leer todo lo que pude. Yo soy de los que empezó con El Señor de los Anillos, luego me leí El Hobbit y vi aquella diferencia entre las dos historias, que es cuanto menos curiosa. Y ya me lancé con el Silmarillion y a conocer todo lo que podía sobre este mundo. Yo recuerdo irme a la biblioteca, y además esto es curioso, yo siempre fui muy mal estudiante, pero me fugaba las clases, me iba del instituto y me iba a la biblioteca a leer Tolkien. Todos los libros que había, todo aquello que escribió por aquel entonces Christopher, su hijo, y quedé totalmente prendido. Oye, pero a ti entonces, ¿te coincidió con más o menos con el estreno de las pelis o fue justo después? No, fue poquito antes y de hecho aquella experiencia también me llenó mucho, nos llenó mucho al grupo de amigos porque tú fíjate, por aquel entonces, claro que no estábamos tan al día de los estrenos, de los trailers, de los adelantos, y las filtraciones y los rumores. Y yo recuerdo estar por aquel entonces en lo que antes se destilaba mucho en mi época, que eran los cibers, aquellos antros. Yo lo conocí, pero para jugar a videojuegos, claro, sí. Claro. Al Rats. Allí que estábamos jugando al Counter, jugábamos mucho por aquel entonces. Y de repente alguien dijo: oye, hay un tráiler del Señor de los Anillos. Y recuerdo que yo me giré preguntando: ¿perdona? Y a eso que vimos, el primer teaser del Señor de los Anillos, que era una voz en off de Galadriel, diciendo aquello de que hasta el más pequeño puede cambiar el curso de las cosas. Y flipé. Luego dedicaba todo mi tiempo y todo mi dinero a ir de ciber en ciber usando ordenadores para entrar en foros, leer sobre el proyecto, hasta que al final salió el tráiler oficial y quedábamos totalmente maravillados. O sea, lo que vimos ahí
era impensable. Y además, bueno, es un hecho, ya todos sabemos que aquella trilogía lo cambió todo y lo que hizo Peter Jackson fue una cosa titánica e impensable y joder, nada más que ver aquellos trailers era pura emoción, era increíble. Y sí, pues ahí estábamos friqueando con nuestros libros, con nuestros apuntes, con el bestiario de Tolkien, con el Silmarillion, con los apéndices y viendo los trailers y claro, cuando vimos aquel estreno en el cine, pues es obviamente una de las cosas más grandes que nos ha pasado. Claro, de hecho, bueno, precisamente para mí las películas fueron mi punto de entrada en el mundo de Tolkien. Yo, evidentemente, yo con la edad que tenía no había visto jamás en el cine una cosa así. Y entre que me voló la cabeza y siempre me había gustado leer, escribir, etcétera, pues entré en Tolkien y me encontré a un tío que ahora con el tiempo lo veo con otra perspectiva. No está dentro ni siquiera de mis escritores preferidos de fantasía, pero soy consciente de la importancia que tiene a nivel histórico, sobre todo a nivel de historia de la literatura universal y de la fantasía en concreto. Soy consciente de su relevancia. Porque este tío, ahora, con la perspectiva que me da el paso de los años, este tío pudo montar una mitología de cero. O sea, construir, no un universo. Construir un universo, aunque parezca difícil en la teoría, en la práctica luego resulta más sencillo si tienes cierta disciplina y te pones al lío, ¿sabes? Y tienes algo de imaginación. Pero lo que hizo él fue más allá. Porque no solo construyó un universo, sino que al universo le dio tal nivel de vida. O sea, construyó algo tan grande que funcionaba por sí solo, que no hacía falta ni siquiera escribir historias para saber cómo funcionaba ese universo. Y eso es increíble. Claro, de hecho, lo que se cuenta sobre Tolkien es que él, claro, él siendo filólogo y lingüista, lo que empezó haciendo fue creando estos idiomas. De hecho, el Quenya, que está basado en el finlandés, y el Sindarin, que está basado en el galés, fueron idiomas que él creó antes de meterse a darle forma a su Legendarium, a darle forma a sus historias. Y es curioso porque normalmente cuando se crea un mundo, ¿no? Cuando un autor se mete en uno de estos trabajazos, lo que hace es crear la historia y después los idiomas. Tolkien lo que hizo fue crear un mundo donde esos personajes hablasen los idiomas que él había estado creando desde que era joven, desde prácticamente 10 años. Pero fíjate el caso de Martin, ¿no? El creador del mundo de Juego de Tronos, que él no creó directamente el Alto Valirio, o sea, el lenguaje que hablan los Targaryen. Fue un filólogo amante de este tipo de universos que al escuchar el Dracarys de Daenerys en la serie dijo, escucha, ¿y si me invento un...? Claro. Y ahora fíjate, lo puedes aprender incluso en Duolingo, que es una aplicación de estas que te ayudan a aprender idiomas. Tío, tú te bajas y te vas a la panadería y le puedes pedir en Alto Valirio, que igual se piensa otra cosa, ¿sabes? Dice, este señor Pagaría por viene... ver la cara del panadero en ese momento. Sí, desde luego que sí. A mí me entró muy fuerte Tolkien porque yo, bueno, lo he comentado antes antes de este espacio, que hago una especie de entradilla, ¿no? De editorial. Para mí, Tolkien, o sea, no voy a decir que sea el motivo por el que yo me he dedicado a la escritura o a intentar vivir de escribir, pero sí es una de las piedras angulares. Es una de los escritores que cuando yo era un niño me provocaron este interés un poco malsano o insano, ¿no? Hacia la literatura. Entonces, por eso te quería traer aquí, porque tú lo valoras desde la perspectiva de un consumidor, yo lo valoro incluso desde la perspectiva de un creador, en mi caso como escritor, y a los dos, los Anillos de Poder nos ha causado ya no un rechazo, sino... incluso una reacción virulenta. Para ser una serie y para ser como somos tú y yo, porque creo que nos conocemos por lo menos en este sentido, nos hemos puesto muy pesados, Totalmente. Además, a mí también me influyó, te digo antes de meterme aquí en la bilis Sí. con lo de Amazon, a mí también me influyó a nivel de escritura, junto con Bukowski. Tolkien fueron los culpables de que yo también en su momento me pusiese a escribir.
consigue algo, consiguió en su momento algo que pocas veces he vuelto a vivir yo en cuanto a la lectura. Y es que tú estás leyendo a Tolkien y el tiempo se para de muchas formas, ¿no? Se para en tu habitación, se para tu vida y casi se para también lo que está sucediendo en la propia historia. Tolkien no tenía ninguna prisa y bueno, es de sobra sabido que podía pasarse páginas, páginas y páginas describiendo un Te paisaje. quería preguntar eso, precisamente, si te parece aburrido. Yo creo que hay pasajes más pesados, pero yo no creo que la palabra sea aburrido. No, porque realmente es que Tolkien te coge del brazo y no te suelta. O sea, ya no tienes escapatoria. Y puede que sea un momento más tranquilo en la historia, pero estás totalmente ciego. No puedes hacer otra cosa más que leer, más que sentarte en ese prado, apoyarte en ese árbol y contemplar lo que está sucediendo. Porque al final lo que estás haciendo es pasearte con esta gente y observar y vivir sus aventuras. Y eso a mí me ha costado vivirlo en otras historias, porque es precisamente lo que hacía Tolkien, dilatar tantísimo esto y tomárselo con tanto tiempo que al final no te quedaba otra que quedarte y disfrutar con lo que estaba sucediendo, y enganchaba muchísimo. Ya, pero no engancha en el sentido como podemos entender ahora de que se base la escritura. Esto también lo hacía mucho Marty, sobre todo en Juego de Tronos, ¿no? Con estos cliffhangers de final del capítulo, Sí. o dejarte así como muy a medias con todo, sino todo lo contrario. Tú no tenías prisa por saber nada de lo que fuese a pasar, porque con el simple hecho de estar allí ya estabas bien, ¿no? Sí, con Tolkien podía decir esto de el último episodio me leo antes de dormir y ibas a dormir después de haberte leído ese episodio. Que hay escritores como, a mí me pasa por ejemplo con Abercrombie, que digo un último episodio y me voy a dormir. Y a las 10 páginas digo, sí, y una polla. O sea, me quedo aquí hasta que me lea 12 más. Claro, al final sí que es verdad que funcionaba muy bien transportarte de verdad a otro mundo, pero en absolutamente todos los sentidos, ¿no? O sea, yo recuerdo con Tolkien estar oliendo un prado, estar sintiendo el viento, ¿no? Estar sintiendo el calor, estar allí de verdad. Y eso es muy difícil de conseguir. Oye, pero es que además lo que comentas, aparte de que me parece súper interesante y estoy muy de acuerdo contigo, también siempre me ha generado una reacción de catalogar al público de masas como un poco hipócrita, porque ese público de masas siempre tiende a decir, porque o lo ha vivido o se lo ha leído a alguien importante, que Tolkien es aburrido, pero luego la exposición que hizo Peter Jackson de los paisajes de la Tierra Media, que es una de las cosas que desde mi punto de vista mejor hizo como recurso para trasladar algo tan difícil como lo que tú estás diciendo, que es tanta exposición de un territorio o de un ambiente. Sin embargo, todo eso es aplaudido en la película. O sea, se critica en el libro que te traslade al mundo, que te consiga traer la idea o capturar la idea de cómo era el mundo, un mundo de fantasía. Pero luego en la película sí que aplaudes el hecho de qué paisajes más bonitos, qué entorno más bello. Tío, pues si el libro de Tolkien, esos paisajes, Jackson no los saca de... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, claro. Sin la referencia literaria, Jackson no habría puesto todo eso. Claro. Además es que precisamente por eso, o sea, que puede estar varias páginas describiéndote un paisaje y es que lo ves, lo sientes y estás ahí. O sea, de repente estás en ese lugar. Y claro, eso era lo difícil. Y Peter Jackson lo hizo muy bien, ¿eh? Lo de Peter Jackson no va a volver a repetirse nunca, ¿no? Y además a las pruebas me remito. O sea, sí, es imposible. Y precisamente, tío, ahora, pues mira, ya te lo tiro así asociado a The Rings of Power. ¿Por qué las pelis de Peter Jackson, ya solo con el ambiente, con los planos estos del mundo bonito y todo eso, ¿por qué allí sí que veo la esencia de Tolkien y en el otro que también me ponen planos de cuadros, de paisajes, de Ikea, no? ¿Por qué no siento lo mismo, tío? Al final, hombre, yo creo que es el conjunto. Lo que hizo Peter Jackson es el amor que rezuma por los cuatro costados, el trabajazo que hicieron, se nota los años que estuvieron preproduciendo y produciendo aquello. Y creo que lo que hacen en Los Anillos de Poder no deja de ser un
un cliché muy manido. Al final lo único que hacen es intentar repetir el mismo recurso, la misma historia de una forma muy, muy básica que, bueno, que a cualquiera podría bastarle, pero que obviamente no deja de ser una repetición más de, bueno, pues... Pero es que además, es que por ejemplo, o sea, pueden haber escenarios muy bonitos, pero si lo piensas un poquito son escenarios que es todo mentira. Alguien dirá, bueno, sí, claro que había un helicóptero recorriendo Nueva Zelanda en algunos planos estos recursos de los anillos de poder, pero sí, pero es que probablemente el 70% de todo lo que vemos en estos planos, en esta serie, era todo CGI, o sea, es todo mentira, eso no despierta absolutamente nada, no deja de ser un plano transición entre una escena y otra y hasta luego, ¿no? Ya. Es una sensación muy extraña. Yo cuando empecé a ver esta serie, Los Anillos de Poder, la primera sensación que tuve es: ¿esto se podría catalogar como fanfic? Me refiero, no intento faltar al respeto a nadie. Si te ha gustado la serie, perfecto, adelante. A mí no. Pero me refiero, esto desde un punto de vista realmente analítico, ¿esto se puede catalogar como fanfic? Porque no, desde luego no es una adaptación. Hombre, yo he visto fanfic en YouTube infinitamente mejor que esto. También te digo que, o sea, esto no es cuestión de atacar o no atacar o de que alguien se sienta más o menos ofendido. Claro que esta serie puede gustar, pero bueno, hay un hecho objetivo que es que esta serie deja mucho que desear y que esta gente ha venido a contar lo que ellos querían contar. Que puede gustar, me parece perfecto, pero bueno, que yo diga que a mí me parece una aberración en todos los sentidos no significa que esté faltando a nadie, sino sencillamente pues estamos dando nuestra opinión de que al ver algo que se supone que debería de ser algo o rozar un poquito la esencia de Tolkien, le da por completo la espalda en absolutamente todos los sentidos. Y absolutamente nada tiene que ver esto con lo que en su momento Tolkien quería contar, quería expresar y quería contarnos en sus historias. Voy a dar un pequeño contexto para lo siguiente que iba a comentar. Porque, bueno, hay un youtuber muy famoso, se llama Kai. Él está, para los que no lo conozcan, ¿no? Él está relacionado con todo el tema de hacer vídeos sobre fantasía. Está muy especializado en Tolkien. Hizo un vídeo muy famoso que tuvo bastante repercusión, donde, no sé si fue el tercer o el cuarto episodio, el muchacho dijo: mira, tiro la toalla. Y dijo algo que me pareció muy interesante, y es que si los personajes que aparecen en la serie tienen el nombre de un personaje presuntamente conocido del mundo de Tolkien, pero ni se comporta como ese personaje, ni le pasan las mismas cosas que le pasan a esos personajes en los libros, entonces no es una adaptación. O sea, jamás podría ser una adaptación. Claro. Obviamente. Y además es esto también que se vende mucho como que puede ser otra visión o puede ser una visión modernizada de lo que es la historia original, o que es una adaptación de cómo podría ser todo esto en los tiempos que corren, y toda esta tontería que se dice, que al final no deja de ser una contradicción. Es decir, o estás adaptando o no estás adaptando. Esto de adaptar pero adaptándote a los tiempos, ¿qué significa? O sea, al final lo último que estás haciendo es adaptar el material original, ¿no? Para vosotros, sobre todo para ti, ¿crees que ha fallado tanto en la ejecución como en la previa? Me refiero, la serie desde luego para mí ha fallado, pero ¿crees que también ha fallado a nivel de marketing y de cómo lo han ido vendiendo? Claro. Y ese ha sido, de hecho, el mayor de sus errores. Si esta serie la hubiesen vendido como lo que es que se lo han inventado absolutamente todo, probablemente muchos de los puretas, como a mucha gente no les gusta tacharnos, nos la habríamos tomado de otra forma. El problema es que esta gente ha dicho precisamente eso que estaba diciendo. Esta gente ha llegado a decir la auténtica locura de que esto es algo que a Tolkien le gustaría ver. Si tú vendes una serie... Como era Tolkien, lo dudo mucho. Claro, aparte, empezando por ahí, que si tú vendes esta serie de esa manera, pues obviamente cuando la gente vea el producto que tienes entre manos, pues claro que se van a sentir engañados y claro que van a atacarte.
si esto lo hubiesen vendido, o si esto, si desde un momento, desde un primer momento lo hubiesen formulado de otra forma, si lo que querían hacer era contar su propia historia, aprovechándose del lugar o de la época, y hubiesen contado la historia de X personajes inventados y lo llaman Aventuras por la Tierra Media, probablemente nadie tendría ningún problema con esta serie. El problema es cuando tú vendes esto como una versión moderna para los chicos de hoy en día de lo que debería de ser Tolkien. Es cuando tú coges a todo todo el lore que ha inventado este señor y no solo que lo cambias, sino que además acabas destruyéndolo por completo, creando una cosa completamente diferente con los nombres o con lo que se supone que son los personajes originales. Y al final lo que te sale es una aberración, te sale algo que nada tiene que ver con lo que me estabas vendiendo. Y ese es el mayor de sus problemas, claro. Además, has mencionado antes a los que intentan atacar, ¿no? A los que se quejan, los denominan puristas. Ese argumento yo lo he comprado alguna vez con determinadas adaptaciones, porque es verdad que hay gente que se queja prácticamente de que respiren otras personas, pero en este caso no te lo compro porque esos mismos puristas, cuando vieron en su día El Señor de los Anillos de Peter Jackson, no pusieron el grito en el cielo y, sorpresa, Peter Jackson no adaptó tal cual El Señor de los Anillos. De hecho, hizo cambios importantes y hay muchas cosas que se dejó sin contar, como el regreso de los hobbits a casa, ¿no? Entonces, ninguno de ellos se quejó. Y creo que el motivo principal por el que los puristas, y estoy haciendo el símbolo de las comillas con las manos, aunque no me veis, los puristas se quejan de Rings of Power, nos quejamos de los Anillos de Poder, porque además de no ver que a los personajes famosos de Tolkien, porque los inventados me dan lo mismo, porque no los conozco, los he conocido aquí, los personajes de Tolkien y el mundo de Tolkien no se comporta como en el libro. Aparte de eso, es que yo no veo el tono de Tolkien por ningún lado, tío. Claro, aparte de eso. A ver, te matizo un poco lo que pasó también con los puristas por el 2000 más o menos. Sí que también que muchos pusieron el grito en el cielo, aunque en general la trilogía fue bien recibida. Pero sí que es cierto, mucha gente también suele utilizar este argumento para criticarnos también en ese sentido. Y es el hecho de que sí, mucha gente se quejó por aquel entonces, hasta tal punto de que durante la producción de la misma película se cambiaron algunas escenas. Esto sucedió y digamos que fue un poco... fueron pioneros en este sentido, en esto de internet, y te va a sonar mucho lo que te voy a decir. Y es que por aquel entonces, por ejemplo, en las dos torres, fíjate lo que te cuento, yo recuerdo ver esto en foros y también poner un poco el grito en el cielo. Y en las dos torres íbamos a tener la aparición de Arwen. Y de hecho habían fotos detrás de las cámaras durante el rodaje en donde la propia Liv Taylor estaba allí, en el abismo de Helm. Su personaje Arwen iba a participar allí e iba a luchar. Cuando esto se filtró y llegó a las redes, a los foros por aquel entonces, el Peter Jackson entendió estas quejas y al final acabó cortando el metraje donde aparecía Arwen peleando en el abismo de Helm. Joder, sí, todas estas historias yo no las conocía, ¿sabes? Pero claro, hay cierta unanimidad, ¿no? A la hora de hablar de la trilogía de Jackson. Al final sí, yo creo que al final es el conjunto, es la esencia que te queda de la trilogía de Peter Jackson, que el amor que le procesa a la obra de Tolkien se entiende por todas partes y que no deja de ser una adaptación que necesita precisamente eso, adaptar muchas cosas y cambiarlo al lenguaje cinematográfico y ceñirse a un ritmo y a una estructura y también a ciertas necesidades que se tienen dentro de una película. Claro. Como por ejemplo el hecho de cambiar el tono, no sé, también una de las cosas que por aquel entonces chirriaron mucho
era que Gimli Gimli. funcionaba como un alivio cómico cuando Gimli no era eso, ¿no? No, Gimli era el puto Gimli, no Sí, era, pues que no los, era un es chiste. que los enanos de Tolkien siempre han sido los enanos de Tolkien. Que bueno, en esta serie, claro, yo solo he visto el segundo episodio de los enanos. Y para mí parecía un fanfic de los enanos de, tío, concurso de romper piedras, gente gritando. Siempre los ponen como medio tontos cuando los enanos de Tolkien yo no los tengo precisamente por gente estúpida. Es gente violenta, ¿no? Fuerte, ruda, de montaña, de roca. Muy arrogante, muy auténtica. Eso se ha perdido un poco. Fíjate, voy a, en defensa de la siguiente trilogía que hizo Peter Jackson, casi obligado, bueno, Sí, obligado, sí. con el Hobbit, sí que deja entrever un poco más de respeto por la imagen, por la idea del enano original, aunque aquella trilogía saliese como saliese y fuese también un auténtico desastre. Yo sí que salvo algunas escenas y hay algunos momentos en esa trilogía que funcionan muy bien. Por ejemplo, saliéndome de los enanos, pero hablando de los acertijos en la oscuridad de Gollum y Bilbo. La piel eso de es, gallina, tío. probablemente lo mejor que ha rodado Peter Jackson en su vida, ¿eh? La Por piel de encima gallina, de la tío. trilogía original. La piel de gallina. Es que a mí la primera del Hobbit sí me gustó. A mí también, a mí también. Fue mi problema, porque yo la primera del Hobbit sí que primero me encontré una peli que estaba adaptando casi a la perfección el material Sí. de inicio. Y luego una peli con un tono más infantil que El Señor de los Anillos, cosa que criticaron, pero, tío, es que el libro ya lo era. Es que Bueno, tú que es correcto. lo has comentado Claro. antes, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Yo vi la Comunidad del Anillo. Prácticamente le puse una pistola a la cabeza de mi madre para que me comprara la trilogía de Tolkien. Mi madre dijo comprar al niño para que se calle ya de una puta vez. Me compró, me leí los libros y luego dije, quiero más, este tío tiene más cosas. Y me compraron el Hobbit y cuando leí el Hobbit dije... Tenía 12 años, 13, dije, esto es para niña, esto es para niña, Sí. quiero de cosas de adulta, yo quiero... Es chocante, de hecho, la diferencia que hay entre uno y otro. Digamos, entre los tres pilares de lo que escribió Tolkien, si podemos incluir un poquito ahí el Silmarillion, hay mucha diferencia entre uno y otro. El Hobbit sí que es verdad que era una historia para niños que además sufrió infinidad de cambios, a lo largo de su historia para intentar adaptarlo. Y casi le pasó lo mismo con el Silmarillion, porque en cierta manera, con El Señor de los Anillos, porque también en cierta manera el Señor de los Anillos no dejaba de ser una continuación del Hobbit y en principio no tenía ninguna conexión con lo que ya había escrito el Silmarillion. Recordemos que todo lo que compone el Silmarillion forma parte de muchos escritos que tenía Tolkien desde mucho tiempo antes de ponerse con el Hobbit y Como con el Señor de los como Anillos. notas en una agenda, pero este tío, claro, hacía unas notas, jodo. No paró. Y claro, la diferencia entre uno y otro, pues llama mucho la atención. Pero sí, la verdad es que el Hobbit podría haber salido muchísimo mejor. Empezó muy bien y terminó siendo un desastre. Fue como curiosidad muy interesante lo que has comentado de la reacción de determinado público, ¿no? Con filtraciones y demás, esos anillos en el rodaje, sobre todo para gente de mi generación, millennials, y ya más allá, centennials, ya ni te digo, que evidentemente no lo vivimos de la misma forma. O sea, esa brecha generacional es, como testimonio, desde luego, para mí me resulta muy interesante. Pero de todos modos, como he dicho antes, creo que sí que hay cierta unanimidad a la hora de hablar del Señor de los Anillos. Siempre te encuentras a alguien que te dice que no le gusta y bueno, es totalmente lícito, desde luego. La importancia del Señor de los Anillos en el cine es más que evidente. Solo hay que repasar lo que sucedió después del Señor de los Anillos. Pero en este caso, tío, yo cuando hay un estreno grande, muy grande, y esta serie se vendió como la serie más cara de todos los tiempos, que prácticamente te ibas a comprar, o sea, ibas a empezar la serie y le faltó poner un rótulo de: escuchad, chicos, hemos invertido mucho dinero, ¿eh? Tened en cuenta que hemos gastado mucho dinero, o sea, como en plan de, y a mí que me importa, como si te has gastado 2 euros, ¿qué? Cuéntame algo. Pero cuando hay un producto así, Tony, que suscita tanta polarización, es porque algo falla. Obviamente. Es porque algo falla, tío. Yo no he visto a la gente peleándose por la primera temporada de La Casa del Dragón. Correcto. Al final estamos todos de acuerdo. Y fíjate, por ejemplo, también siendo la Casa del Dragón un producto
que podría haber sacado las uñas de más de uno al tratar también, por ejemplo, entendamos inclusión como que hayan cambiado de raza algunos personajes o que haya empoderamiento femenino, Mucho. y de cómo eso tampoco ha saltado ni ha salpicado de ninguna de las maneras, porque al final ves el producto y te callas la boquita al tener delante algo impecable, ¿no? Todo eso Sin es loot de embargo, gas, todo eso es loot de gas al final. Si un producto es bueno, todo eso es loot de gas. claro, y, lo que pasa con los anillos de poder es que ya olía a quemado desde el principio, y efectivamente cuando descubrimos lo que era, pues ya está, todas las alarmas saltaron y nos encontramos con algo que era desastroso en todos los sentidos, pero ya no como adaptación entre muchísimas comillas, sino luego el mismo producto como tal. O sea que incluso siendo un auténtico desastre y cagándose en el lore como ha hecho, al final acabas filmando, acabas rodando y presentando un producto y una serie solvente y una cosa auténtica, pues te puedes salvar, pero es que luego ves el resultado y es que parece un chiste. A mí la reacción me recordó, bueno, yo a los anillos de poder le he metido en una especie de tríada que va con el episodio 8 de Star Wars y con Batman vs Superman como productos de masas, pero de masas, de masificación absoluta, franquicia, que tiene una inversión muy gorda detrás y que más allá de, pues de ser buenos o de ser malos, ¿no? De opiniones personales, han provocado una polarización, tío, bestial. Pero porque han sido muy traidores en muchos sentidos. Fíjate, los 3 productos que has dicho son productos que en cierta manera le dan la espalda a la esencia de la marca, Estoy ¿no? de acuerdo. Entonces, cuando eso se da, es inevitable que pues mucha gente, no que esperase más de lo mismo, sino que se esperase una continuidad o un producto más continuista, en el sentido de que hay que respetar lo que estás haciendo dentro de una marca, pues cuando esa gente no se encuentra eso, obviamente va a poner el grito en el cielo. Lo que pasa es que los defensores de este producto es precisamente gente a la que le da igual que suceda eso. En Batman v Superman nos encontramos un Superman que absolutamente nada tenía que ver con el Superman original, ¿no? En el episodio 8, pues poniendo como ejemplo al propio look o el acabado en general de la película, poco también tenía que ver con Star Wars, y los anillos de poder, pues 3/4 de lo mismo. Al final son productos que le dan la espalda y que incluso ignoran de dónde vienen. Aquí por lo menos el más, de los 3, el más honesto, por decirlo de alguna forma, fue Rian Johnson, porque es verdad que Johnson salió en las entrevistas y te dijo, pues no, yo me he hecho mi rollo de Star Wars, ¿sabes? No claro. Te vendió la moto de esto es la mejor obra de Star Wars que vais a tener. George Lucas, si lo ve, aplaude con las orejas y cosas así, que antes hemos mencionado, ¿no? Que decían que Tolkien estaría orgulloso. Para la gente que esté escuchando el podcast y por lo que sea no conozca determinadas historias de Tolkien era un tío tirando a gruñón. O sea, si os acordáis de Blancanieves y los 7 enanitos, Tolkien es el de la nariz gordota que está todo el día cabreado. Pues Tolkien más o menos es ese enano. O sea, Tolkien era un tipo complejo, difícil. Se tardó muchos años precisamente en hacer una película de esos anillos, porque siempre he sido muy, muy celoso de su obra. Ya hubiera querido Sapkowski, el creador de la saga de Geralt de Rivia, de The Witcher, ser tan celoso con su obra, porque uno la mal vendió, ¿no? Y Tolkien, en su caso, pues la cuidó como un hijo. Y sí que es verdad, era una persona un poco difícil, era bastante arrogante, pero que en cierta manera todo esto es legítimo, porque es que Tolkien era una persona muy inteligente. O sea, este señor estaba por encima de todo el mundo y se lo podía permitir. Este hombre era un cerebro en todos los sentidos, y sí que era bastante complicado. Claro que era bastante difícil. Era también era muy meticuloso, era muy perfeccionista, era un investigador incansable, y era un señor que ojalá hubiese tenido hubiese contado con la longevidad de sus personajes para poder acabar su obra, porque al final también estamos hablando de un universo
que en cierta manera está inacabado. Oye, ¿crees que su hijo fue un poco buitre, tío? Es que no sé cómo preguntarlo sin quedar mal. Yo creo que hizo cosas positivas para nosotros, ¿no? Los lectores. Pero tuvo sus... Cuando lo repasas ya un poco más adulto, creo que hay cosillas, ¿eh? Se puede entender así, pero o sea, yo creo que no. De hecho, el propio Christopher en su momento dijo que él reconoció haberse adelantado a la hora de editar el Silmarillion, porque lo hizo 4 años después de la muerte de su padre, y dijo que se había precipitado mucho porque de hecho aquello necesitaba de muchísima más investigación y de muchísimo más trabajo. Prueba de ello es que siguió sacando libros pues de cada apunte que se iba encontrando, de cada cosa que a lo mejor en su momento fue descartando a la hora de redactar el Silmarillion. También era, digamos que era el primer estudioso de Tolkien, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, al final fue su trabajo cargarse del legado de su padre. Que, por cierto, es muy bonito, ¿eh? Desde un punto de vista familiar es muy bonito tratar de extender la obra de tu padre muerto. A mí me parece bonito, desde luego. Sí, desde luego. Oye, ¿y por qué siempre se pone el foco en Amazon Prime Video y no en otro tipo de áreas? Me refiero, yo creo que no hay o sea, no solamente es culpable la producción o los productores, ¿no? Yo creo que también Tolkien State, cosas así, ¿sabes? Deberían no haber permitido esto, tío. Sí, ahí detrás estaba la otra parte de la familia que sí les interesaba seguir sacando rédito de todo esto y que, bueno, al final ellos mismos se han aprovechado no solo de este producto, sino de la venta posterior de los derechos por parte del grupo Embracer, que también ahora, pues, promete en unos cuantos años seguir dando más material en este universo, que es que casi me escuece la boca cada vez que digo esto en este universo, porque ya está todo contado, ya está todo escrito y hay que aceptar que muchas de las cosas que escribió Tolkien son inadaptables, pero la gente insiste en adaptar o en llevarte esto a algún otro sitio para seguir aprovechándose de todo esto y a estirar el chicle para hacerlo más y más rentable. Es una pena porque además a mí Tolkien lo que siempre me ha despertado es mucho respeto en todo esto, y en los tiempos que corren yo agradecía o creía, yo iluso de mí, que Tolkien era intocable y que poco más podía hacerse de esto, y que ya lo único que nos quedaba en general a todos los fans, a todos los frikis, a toda esta gente que disfrutamos de todo esto, es que, bueno, pues que estas cosas sí que la hagan con Star Wars, está bien, que todo esto sí que suceda en Marvel, que suceda en DC. Al final son marcas y están para esto, para explotarlas, para sacar dinero, para seguir probando, y que dentro de 100 años sigan habiendo películas en estos universos y con estas marcas. Pero Tolkien se sobreentendía que era una cosa que había que respetarse porque no dejaba de ser historia de la literatura. Tolkien es un señor que se estudia y se sigue estudiando y que ahí está. Y que se haya convertido en esto, ¿sabes? En un Star Wars con el que en un futuro vamos a ver una serie de lo que sea, en cualquier momento de lo que sea, pues en el fondo duele porque esto era literatura. Pues yo creo que esto es el motivo principal, o sea, el mayor culpable a fin de cuentas es Peter Jackson. Si Peter Jackson no hubiera hecho triunfar a Tolkien de esta forma, yo creo que no todo este intento de franquiciado que hay detrás, videojuegos, serie, luego películas, ahora Embracer Group que quiere hacer todavía más videojuegos. Yo creo que todo esto no estaría explotándose. Porque al final el mercado responde un poco a la demanda del público. Entonces, si todo el mundo consume franquicias, como a día de hoy, que han mencionado Star Wars, DC, Marvel, que son franquicias y lo que venden es eso, pues tarde o temprano la marca del Señor de los Anillos después de la trilogía de Peter Jackson forma parte de la cultura popular de masas.
es una realidad. O sea, ya no ha pasado Claro. ya del ámbito de la fantasía o del nicho de la fantasía y ser el mesías, ¿no? Que lo sigue siendo y lo seguirá siendo siempre, pues el precursor de todo. Pero esos anillos ya tiene otro nombre. O sea, esos anillos, tú mencionas El Señor de los Anillos y mientras antes la gente pensaba en Tolkien, seguramente después de Peter Jackson la gente piensa en las películas. Claro, pero fíjate, David, son las formas al final, y esto es una de las cosas que yo más le achaco a Amazon y al marketing que hicieron. Sí que probablemente me importaría un poco menos si se hubiese aprovechado la marca y el universo con un poquito más de respeto o desde otro enfoque. Por ejemplo, que los anillos de poder se llame El Señor de los Anillos encima no deja de ser un engañabobos, ¿no? Por ejemplo, que en el tráiler de esta serie te ponga que está basado en los trabajos de Tolkien no deja de ser una mentira. Que al final el nombre de Tolkien esté en boca de todo el mundo para hablar de este universo, pues acaba doliendo. Si esto se hubiese enfocado de otra forma y todo el mundo estuviese disfrutando de este universo, teniendo en cuenta que todo lo que estamos viendo no tiene que ver nada con Tolkien, que él no escribió nada de esto y que incluso agradecería que la gente supiese que Tolkien no estaría de acuerdo con esto, pues probablemente si alguien, algún genio del marketing consiguiese hacerle entender a la gente que esto es así, que sencillamente vamos a ver historietas de gente a caballo con su espada y orejas puntiagudas paseando por el monte, que es única y sencillamente eso, pues lo agradecería. Pero el problema es cuando todo esto se llena de mentiras y cuando al final la gente se las cree, ¿no? Y defienden con uña y dientes que efectivamente esto le gustaría a Tolkien. Pues es que eso no es cierto, y eso es lo que al final acaba llevando a estas conversaciones ridículas en Twitter entre unos y otros. Sí, Ese es el problema. pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo. No es lo mismo leer a Tolkien que leer 4 cosas en la wikia y haber visto las pelis, ¿eh? O sea, yo lo siento mucho, pero me cuesta en comprender que leas y valores la obra de Tolkien. A mí me parece incompatible con valorar positivamente los Anillos de Poder. Creo que Eso entra en muchos conflictos. te puede gustar la serie, de verdad, te puede parecer que te ha divertido la serie, pero me parece incompatible que valores la obra de Tolkien y valores positivamente esto en cuanto a lo que está haciendo para extender el legado de Tolkien. Porque como serie, pues cada uno la puede disfrutar y valorar a su manera. Pero como adaptación y como extensión de la obra de Tolkien al público de masas, a mí esto me parece incompatible. Esto ya es, evidentemente entramos en terreno personal y en cómo cada uno afronta este tipo de cuestiones, que al final no deja de ser ocio y entretenimiento. Es que en este caso, pues hay cierto valor emocional, al menos para mí, hay cierto valor emocional con Tolkien que sabía que me iba a provocar pues un rechazo de entrada. Pero es que, más allá de eso, te quería sacar un par de temas ya para acabar. Uno de ellos es que has mencionado antes Star Wars y a mí, en tiempos de crisis o en tiempos donde la realidad sociopolítica como la que vivimos pues es un tanto complicada, por decirlo de alguna forma, para mí hay 2 sagas o 2 tipos de historias que funcionan muy bien, son Star Wars y el mundo de Tolkien, porque a pesar de que son maniqueas, son necesariamente maniqueas. O sea, esta lucha del bien contra el mal, esta necesidad de anteponer el bien del prójimo, el bien común, a mí todo esto en un momento como en el que estamos me parecía súper necesario. Por eso no entendía cuando vendían en Amazon Prime Video la idea de le vamos a dar un nuevo significado a la obra de Tolkien trasladándola al presente. ¿Por qué? Si la obra de Tolkien es imprecedera. O sea, si cualquier persona que lea El Señor de los Anillos dentro de 300 años va a comprender el mensaje que está trasladando el autor. ¿Por qué hay que hacer eso? Entendería que quisieras hacer esto, por ejemplo, con alguna historia que tenga que ver con el trato a determinadas a determinado segmento de la población, de temas raciales, temas de machismo, cosas así lo puedo llegar a entender porque no es lo mismo verlo o consumirlo con los ojos del pasado
que verlo a día de hoy. O sea, no es lo mismo leer Ken Parker ahora que leerlo cuando se publicó. El otro día estaba leyendo Ken Parker y me encuentro una escena en la que un esquimal le dice... O sea, un esquimal y su mujer se acaban de casar y la mujer le dice al esquimal... me protegerás, ¿verdad? Me darás comida, no me pegarás mucho. Hombre, si tú esto lo dices a día de hoy en un producto actual, tenemos un problema muy grave. Tenemos un problema gravísimo, ¿vale? Pero en ese momento, ¿no? Entonces, Tolkien tiene una obra que para mí es inmortal. Y esa inmortalidad, como me pasa con la trilogía original de Star Wars, es que te está trasladando un mensaje que es algo secular dentro de la literatura o dentro del tipo de historias que el mundo consume. Por eso no entiendo por qué Amazon quiso traer al presente una historia que no necesita ser traída al presente. Porque sencillamente vendía. Ellos necesitaban... A ver, mi teoría es que ellos sabían lo que tenían entre manos y lo que tenían entre manos era una serie ridícula. Y como esto hay que venderlo antes de dejarlo en el mostrador, pues fue una de las estrategias de marketing que llevaron a cabo. Venderla como una adaptación de los tiempos modernos o de cómo Tolkien o de cómo el mundo de Tolkien podría entenderse a día de hoy o cómo traer las cosas y las problemáticas de hoy a la Tierra Media. Cosa por lo que Tolkien en su momento también luchó muchísimo, ¿no? Tolkien, en cuanto a la alegoría de su obra, era totalmente reacio a todo aquello que por aquel entonces se vendía como que El Señor de los Anillos era una alegoría de aquella época. Tolkien se cansó de negar aquello, ¿no? Y cuando un señor que no quiere escribir sobre su época y que en ningún momento está haciendo una alegoría sobre lo que está viviendo, ni que está contando ninguna vivencia personal en su historieta de elfos y enanos, pues le jodía especialmente que la gente se creyese que lo que estaba sucediendo en El Señor de los Anillos tenía algo que ver con los tiempos que corrían por aquel entonces. De la misma manera que si tú entiendes a Tolkien y sabes esto, en ningún momento tienes la intención de hacer una serie que vaya a contar las problemáticas de hoy en día en la Tierra Media. O sea, es que no dieron pie con bola en ningún momento, tío. Que me he faltado de que alguien dijera, tío, que no voten a Donald Trump, ¿sabes? En mitad de... No es un cartel colgado ahí en la cabeza de un peloso de esos. Es que es ridículo a unos niveles estratosféricos. O sea, es un insulto contra la inteligencia todo lo que propone esta serie. De hecho, te iba a decir una cosa, pero es que también me he quedado pensando en lo que has dicho sobre el maniqueísmo y lo del el maniqueo, lo maniquea que es Star Wars. Y en cuanto a la obra de Tolkien, yo no sabría decirte si... Bueno, yo no creo que sea maniquea, David. Esto también lo luchó Tolkien en su momento, ¿eh? Por ejemplo, él cuando después del Hobbit le pidieron más manuscritos y le comentaron que a ver si había algo por allí. Bueno, esto lo cuento de aquella manera, pero no sería así. Pero él lo que propuso fue enseñarle lo que tenía escrito sobre el Silmarillion y por aquel entonces eso se lo rechazaron por ser muy oscuro. Es por eso que se puso con una continuación, que fue lo que le pidieron desde la editorial del Hobbit, cosa que para la que tardó creo que unos 10 o 12 años en hacerla. Pero yo no diría que en El Señor de los Anillos se encuentre un blanco y un negro bien diferenciados, sino que yo no paro de ver grises constantemente, ¿eh? Pues para mí el Señor de los Anillos y Hobbit sí. El Silmarillion, a fin de cuentas, es casi la construcción de una cosmogonía y en esas cuestiones no puede entrar ni la moral ni la ética. Entonces, pero en el Señor de los Anillos para mí siempre ha sido la lucha del bien contra el mal y yo nunca he dicho que esto sea peyorativo, ¿eh? O sea, no creo que ser maniqueo sea algo necesariamente negativo. No tiene por qué. En el caso de Señor de los Anillos, para mí tiene un valor, ya te digo, es un valor inmortal, es imperecedero. Me parece una representación idónea de lo importante que es, luchar contra el mal. Pero luchar contra el mal desde el bien, ¿sabes? No desde la propia maldad.
hay determinados personajes que pues, si quieres podemos llamarlos, denominarlos un poco más grises, pero creo que en última instancia el pozo que a mí por lo menos me deja Seis Anillos es ese, es el de la lucha del bien contra el mal. En esta serie, y vuelvo a insistir, yo solo he visto 2 episodios porque no pude ir más allá. Es cierto que vi Númenor porque había sido mi sueño desde niño y fue una mierda ver, pues que la cara que tiene, bueno, en fin, da igual. Es que en esta serie, aparte de mi problema con lo que han hecho, con el tono de Tolkien sobre todo, particularmente con el tono de Tolkien, hay otro problema muy grave, es que pasan cosas que no me parece de una producción que de verdad haya costado tanto dinero. O sea, que un personaje protagonista se tire al agua en mitad de un océano y varada en la absoluta nada se encuentre con una barca y en esa barcaza resulte que está su mayor enemigo. O sea, este tipo de cosas es que, de verdad, que estamos en 2022, que este tipo de cosas ya no funcionan, tío. Ya no pueden funcionar este tipo de cosas. Tiene un claro enfoque muy infantil la serie, que tampoco nos vendieron en su momento, claro. Luego, no sé si vas a acabar viéndola o no, pero luego vas a descubrir auténticas locuras en cuanto al guión y decisiones de personajes que resultan tonterías y que parece esto escrito efectivamente por un niño. Que puede gustarte y que puede disfrutarte, que puede hacerte desconectar y pasar un rato estupendo o flipar un montonazo con los paisajes en CGI, pero que, bueno, al final se supone que me has vendido una cosa y que cuando la estoy viendo es todo lo contrario, además con un enfoque infantil y con un rollo que es que a mí fue lo que más me dolió. Porque, por ejemplo, aunque luego el guión fuese una mierda, si por ejemplo en estos personajes acabas encontrando un poco de la esencia de la raza a la que se supone que estás interpretando, pues casi que puedo comprártelo. Pero es que, por ejemplo, allí todo el mundo hablaba de la misma manera y todo el mundo se comportaba de la misma forma, cuando de repente se supone que tienes que tener una personalidad propia de un enano, propia de un elfo, propia de un humano, y de repente allí era todo el mundo igual, tío. Yo ya te digo, en los 2 episodios que vi tuve muchos problemas a nivel de escritura de un guión. Muchísimos problemas. No entendí la amistad de Elrond y Durin, si es que eso es Durin. No entendí la amistad entre estos 2 personajes. No entendía que la aparición de Celebrimbor me parece súper gratuita. Bueno, la decisión de Galadriel también. En fin, sobre todo Galadriel, o sea... Luego tengo otro problema también, es que Galadriel siempre fue mi personaje preferido de la mitología esta, ¿no? De Tolkien. Siempre me llamó mucho, me generó mucha curiosidad. Oye, me gustan los personajes femeninos y este me resultaba magnético. Tenía un atractivo que me parecía... No podía, tío, o sea, siempre que aparecía ella... o se la mencionaba, me atraía, me resultaba súper intrigante, misterioso. En esta serie, Galadriel mola. Y ya está. Claro. Para molar. Es guerrera, aunque luego va todo el rato con un vestido. Sí, es verdad que Peter Jackson en su momento sí que lo consiguió, pero aquí no. Hay una cosa que te voy a comentar. Ya sé que estamos acabando, pero me apetece contártelo un poco y quizás un día podamos hablarlo más tranquilamente. Pero yo llevo un tiempo dándole vueltas a una idea y escribiendo sobre ella, y me gustaría darle forma. No sé si tengo un nombre para intentar describir todo esto, y es al final algo que se ha convertido tendencia en los tiempos que corren, y al final con estos productos, pues bueno, tenemos que atender a lo que es gente intentando sacar dinero con estas marcas. Pero llevamos ya un tiempo encontrándonos con muchos productos. A ver cómo te explico esto, yo también un poco sin explayarme mucho, que por lo que sea son productos que sin necesidad de llamarse como se llaman, quizá podrían funcionar por ellos solos con otro nombre, porque al final lo que están haciendo sus creadores es que, teniendo una historia que poco o nada tiene que ver con el universo donde quiero meterla, le pongo el nombre de este universo para que funcione sí o sí. Claro ejemplo es Las Dos Torres, con una serie normal y corriente, de personajes normales y corrientes en un mundo de fantasía, que probablemente si la llamas de cualquier otra forma pues se quedaría en una especie de rueda del tiempo, a quien podría gustarle y a quien no, y listo. Pero es que esto ya lo hemos visto
Y esto estaría pasando, no quiero levantar ampollas, pero también es una teoría a la que le estoy dando un poco de forma. Pero el mejor ejemplo para representar todo esto, ilustrarlo, es la película de Joker, que yo sé que a ti te gusta mucho, pero que en cierta forma también esto vendría a explicar muy bien con Joker qué es lo que sucede. Joker es una película muy bonita que no habla de Joker. Sin embargo, al llamarla Joker, funciona especialmente bien. Si se llamase el Risas, pues a lo mejor no funcionaría especialmente bien, o probablemente ese libreto nunca habría visto la luz, pero al llamarla Joker, pues ha conseguido venderse. Sigo levantando ampollas, por ejemplo, diciéndote que Andor también me parece una de estas trampas, en el sentido de que esta gente tenía entre manos una muy buena serie de espionaje con un rollo de ciencia ficción, cosa que, por ejemplo, no ha sido nunca Star Wars, y con un toque muy Blade Runner, que al final se acaba quedando en una serie más que interesante, pero que dentro de Star Wars consiguen venderla como algo de Star Wars cuando poquito tiene que ver. Y esto claro, yo, pero en los otros dos casos yo te lo compro y creo que en los próximos años lo vamos a ver bastante. Van a aprovechar el nombre de una franquicia para poder contar historias que si no, no les daría luz verde, porque, bueno, a día de hoy la gente solo va al cine a ver superhéroes o franquicias. Esto es una realidad, tío. Le duela a quien le duela. Esto es lo que hay. No, yo veo cine. Me da igual, tú no eres nadie. ¿Tú quién coño eres? No eres nadie. No, yo voy al cine todas las semanas a ver todas menos las de los superhéroes. Igual eres el único. ¿Sabes? O sea, no eres muestreable, no existes. O sea, así de claro, no existes. Entonces, sí, pasa. Y con los Joker te lo compro. A ver, lo que pasa es que matizo varias cosas. La primera, Andor. Star Wars para el público de masas es tal y como lo has descrito. Y por lo tanto, Andor es una trampa. Es un false friend. Vamos a llamarlos a estas series o productos. Son como los verbos estos de inglés, ¿no? Que parece que dice una cosa, pues false friend. Pues sí, es un false friend. Lo que pasa es que para el café para muy cafeteros, ¿no? De Star Wars, claro, que es mi caso. Claro. Yo esto sí que lo he visto y he leído en cómics y novelas. Y en videojuegos. Entonces, a mí no me sorprende, pero lo aplaudo. Pero entiendo que es este producto que está únicamente creado para convencer a las masas de que tiene que tener Disney Plus, comprárselo y disfrutarlo. Esto no funciona. De hecho, los números hablan por sí solos. Yo creo que está siendo el mayor fracaso. No la está viendo nadie. Por eso es el mayor fracaso de Star Wars. Y en cuanto al Joker, sí, si hubiera llamado el payaso asesino loco anda suelto por la ciudad, pues y cuenta la misma historia, me la creo también. Igual no lo habríamos ido a ver al cine ninguno. Siendo Joaquin Phoenix seguramente unos cuantos que conozco, pero... O no habría tenido esa luz verde. No habría tenido, efectivamente, no habría trabajado Scorsese por ahí, Warner no habría puesto la pasta, Phoenix no habría firmado el guión, etcétera. Pero claro, el Joker, a diferencia de los Anillos de Poder, no reniega, desde mi punto de vista, del universo al que pertenece. Porque no dice, no, esto no es Gotham, es Chicago. Que podría serlo, tío. O Nueva York, pero podría serlo, pero no reniega. Mete por en medio a los Wayne. ¿Está obligado a hacerlo realmente? Desde mi punto de vista, no. Ni tampoco claro está obligado a meter Arkham, ni a meter la escena final, ¿no? De la muerte de los padres de Bruce. Pero lo hace, tío. ¿Por qué? Porque, bueno, es el universo que ha elegido para contar su historia. Ojo, esto es por lo que te doy la razón. Es el universo que ha elegido para contar su historia. Es como si yo ahora estoy escribiendo una novela y me dicen, jo, es buenísima, pero no la puedes publicar con esto. La vas a publicar en Star Wars... Y el protagonista, en vez de llamarse tal, se va a llamar tal. Y tiene la fuerza, ¿vale? Y digo, ¿vale? Claro. Pero es ese arma de doble filo, ¿no? De por sí sola no funciona y necesita el respaldo de una marca para que al final se vea. Porque al final una cosa funciona si se ve. Que todo esto que vengo a decir no viene a despreciar un poco el producto, ni mucho menos. Yo te he entendido, Tanto Joker como Andor son muy buenos productos, sobre todo a nivel técnico, son impecables. Pero sí que es cierto que necesitan de estar ahí para existir, ¿no? Cuando por sí solos
eso nunca, nunca habría visto la luz. Pero esto es culpa del público. Lo siento, puede ser así, Totalmente, pero esto es culpa del totalmente, público. Si el totalmente. público, en lugar de ir a ver Black Panther Wakanda Forever la semana que viene, fuera a ver, yo qué sé, cualquier mierda que estrenen allí, que no la sabemos. O sea, y cuando digo culpa del público, me meto dentro, ¿eh? Que yo soy el primero que está todo el día metiendo mierda en Twitter de publicidad gratis a las grandes empresas con los estrenos de turno y los vídeos y no sé qué, y análisis. Pero luego no hablo nunca de la peli de turno que han estrenado y que la he ido a ver. Pero no la voy a ver, o sea, perdón, no hablo de ella. ¿Por qué? Porque no me da ningún tipo de repercusión. Pues no existe, esa película no existe. O sea, esa película, para que tú te hagas una idea, esa película es como si sales en la tercera página de resultados de búsqueda en Google. Mi profesor de marketing digital me decía que el mejor sitio para guardar un cadáver es la segunda página de Google, porque nadie va allí, nadie entra nunca en ese sitio. Pues las películas que no son franquicias son ese cadáver, tío. Totalmente. Ese cadáver. Y todo esto viene a explicar muy bien el por qué existe los Anillos de Poder. Porque de hacer esta serie sin ponerle este nombre, pues a nadie le habría interesado este libreto. Nadie se para a leer la historieta de la nadadora que va allá a donde sea. A nadie le interesa esto. Sin embargo, en el momento en el que a estos personajes le ponen nombres que escribió Tolkien y le pones encima del título El Señor de los Anillos, pues lo único que necesitas es invertir mucho dinero en marketing para que la gente se crea que esto es una buena serie. Y al final esto con eso se resume Los Anillos de Poder. Pues es una lástima porque al final Los Anillos de Poder va a ser la primera de muchas que seguramente llegan a enfurecernos por precisamente por este motivo, ¿no? De vamos a convertir en franquicia cosas que no deberían ser franquicias, sino que son historias que deberían ver la luz verde independientemente de la marca. En fin, veremos cuáles son las próximas vacas sagradas que tocan. A mí, desde luego, permito prácticamente todo, pero si van a hacerle esto a Abercrombie, conmigo que no cuenten, ¿eh? Porque para mí esa es la vaca. Bueno, Abercrombie no creo, con la mala hostia que tiene, no creo que, bueno, por la pasta, ¿cómo se dice? Por la pasta baila el mono, ¿no? Algo así. Hombre, claro, ya eso te iba a decir yo. Eso depende de los ceros que pongas en ese cheque, ya está. Esto es como decía como decía Groucho, ¿no? Lo de tengo unos principios, pero claro, si no te gustan, tengo otros. Sí. Pues por el dinero correcto, la verdad que soy capaz de decir que Zack Snyder es el mejor director de la historia, ¿eh? O sea, vamos a ver. Y yo también. No me joder, hace falta hacer un directo con Idiocracia hablando de la obra de Snyder y lo increíble que es. Yo, si Warner Bros. Discovery @ Jane Kun quiere, por el dinero correcto lo hacemos. No hay nada. Adelante. Y luego terminamos el directo y abrimos una botella de Moet Chandon y todo. Vaya puta mierda de películas. Qué asco. En fin, pues nada, Tony, tío, muchísimas gracias por haberte pasado por este replicante. Seguramente vuelvo a contar contigo para más cosillas. Mira, me ha gustado mucho lo último que has propuesto de aspecto temático de las franquicias y tal. Así que igual sí... Sí, tío, ¿no? Yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto. Me preocupa especialmente dentro de lo que me da igual, ¿no? Dentro de todas estas cosas que no importan, para mí es la más importante, tío. Me hace pensar mucho. El cine y cómo está transformándose, ¿no? Claro, los productos audiovisuales. Sí. Bueno, a mí de las cosas menos importantes, la más importante para mí es el Real Zaragoza. O sea que más o menos es una sensación muy similar, ¿no? Está todo yéndose a la mierda, tío. En fin. Mientras no nos caiga una bomba encima de un día para otro, que he visto lo visto. Oye, ¿has visto la peli de Netflix de Sin Novedad en el Frente? No, he leído por ahí que está guay. Es una puta salvajada, tío. ¿Sí? Así te lo expulso. Es una puta salvajada, tío. Si la puedes ver, chútatela, tío. Me lo dices tú y le echo un ojo. ¿Te gustó 1917, la de...? Sí, aunque solo fuese por la magia del plano secuencia, que se disfruta mucho. No, pero aquí es interesante que los protas son alemanes, que siempre son los malos, ¿no? En el cine. Mira, aquí eso ya mola. son los alemanes. Sí. Pero de la Primera Guerra Mundial, claro. Si son nazis ya no... Pero bueno, nazis protagonistas sí que hemos tenido muchos. No sé si te acuerdas de Batman vs Superman. Bueno, gracias. Bueno, tío. Muchísimas gracias, de verdad, Tony. Para la próxima que saque algún temilla que pueda contar contigo, te pego un toque, ¿vale?
Genial, tío, muchas gracias. Venga, un abrazo y nos escuchamos ahora en la última sección del replicante. Hasta ahora. Adiós.